nada más que salga inmediatamente a perseguir a los reaccionarios. Vaya, hasta que al fin volvemos a pelear. ¡Prepárense, muchachos, que vamos a Jalisco, la tierra de Dios! Entre 1910 y 1917, México experimentó una guerra intestina que con el paso del tiempo sería conocida como la Revolución Mexicana. Como todo proceso que pretende ser una renovación progresiva de la historia, el periodo se autodenominó a sí mismo e hizo el trazo acostumbrado de la historiografía dominante, situando en la oscuridad y la decadencia el periodo que le precedía y maquinando para sí la gloria eterna de una justificación política implacable. Sin embargo, el concepto mismo de revolución se vuelve complejo y contradictorio en esta lucha intestina donde la estructura política permanece y, por el contrario, se perfecciona. México es la dictadura perfecta, porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Ahora bien, dentro del complejo entramado de este reordenamiento de poder, ¿qué papel lleva Jalisco? Si es que tiene un lugar dentro del discurso que hable de la Revolución Mexicana, ¿qué discurso es ese? ¿Qué hay en el discurso histórico que legitima epistemológicamente un camino específico del entendimiento con el pasado? La normatividad pedagógica ha dejado en claro un esquema básico del entendimiento con la Revolución Mexicana. El discurso, sostenía Michel Foucault, no es simplemente aquello que traduce las luchas o sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse. De acuerdo con esto, la historia consumida con normatividad es solo una más de las posibles articulaciones del discurso histórico, con la única diferencia de ser esta quien ha vencido para postularse como la verídica, pero no porque sea la verdad en sí, sino porque su triunfo la hace asumirse sobre el resto como la auténtica. Incrustado en lo más hondo de la población del occidente mexicano, el catolicismo constituyó una conmoción irrenunciable en la vida no solo privada, sino económica, política y cultural de las personas. Por ello, a pesar de la victoria del liberalismo en la Guerra de los 3 Años, el factor religioso no abandonó nunca el estilo de vida de la sociedad. Desde sus sectores más menesterosos hasta su más prestigiosa y aclamada élite, o como dijo Elisa Cárdenas Ayala, se pudo ver a finales del siglo XX al gobernador Luis del Carmen Curiel asistir a los funerales del arzobispo Pedro Loza Parvede. La iglesia llevó así una existencia
caracterizada por la no agresión y la cordialidad durante el mandato de Porfirio Díaz. La inoperancia de las leyes de reforma y esa pactada tranquilidad eclesiástica fundamentaron uno de los primeros ataques al régimen porfirista de parte de los hermanos Flores Magón en esa añoranza por los principios liberales de la Constitución del 57. A cambio, el conservadurismo se disolvió y con él la representatividad y la beligerancia política de la Iglesia, pues a pesar de haber logrado cierta estabilidad frente a los embates liberales, se dio por sentada la separación entre Iglesia y Estado, relegándola al ámbito privado condicionante, que pesaría en la gestación interna de una representatividad política inmediata durante la Revolución. El régimen porfiriasta confabuló un punto neutro entre liberales y religiosos, tensión que se uniría a las múltiples batallas ideológicas que conglomeran la revolución. Mas no fue sino hasta la encíclica Rerum Novarum de León XIII que el contingente religioso inicia una lenta reinterpretación de su beligerancia. El catolicismo social y la democracia cristiana comienzan a ser conceptos que merodean la posibilidad de un activismo cada vez más político. Es contra este incipiente alzamiento que el sector más liberal reacciona. En el albor del siglo XX, el envejecido régimen ya no logra conciliar estas tensiones. Ha habido quienes pretenden vincular al occidente del país con lo que se denomina una contrarrevolución conservadora. No obstante, ¿hasta qué punto podemos señalar de conservadora a la región precisamente cuando los operarios guadalupanos, la organización más estructurante que precedió al Partido Católico Nacional, emplearían buena parte de sus esfuerzos en tratar de deshacer el lazo simbólico que unía sistemáticamente catolicismo y conservadurismo? Aunado a la beligerancia con la que el sector religioso comienza a protestar directamente contra el régimen porfirista a través de la prensa. En dicho fragor, ni el liberalismo ni el conservadurismo instaló de lleno sus comandas al final de la Guerra de Reforma. Terminó por imponerse una tercera veta que mantendría el poder por 30 años y sería conocida como porfirismo. Por ello, apelar a una contrarrevolución conservadora en Occidente es apelar a la historia construida por el constitucionalismo, a esa corriente historiográfica de Alfonso Toro que recurre al viejo argumento de instalar a la Iglesia como cómplice de la dictadura, asumiendo una revolución de carácter liberal y por ende anticlerical, cuando bien podríamos señalar una revolución mosaico en el sentido que la refiere Alan Knight o cuestionar severamente el concepto mismo de revolución en esta lucha intestina. En Jalisco, durante los años previos al estallido, la primera toma de postura reyista giró al maderismo cuando dicho grupo quedó desamparado desde un principio de la figura de Bernardo Reyes. De forma paralela, la gestación de un grupo político que siguiera las demandas del catolicismo social daría un resultado en el Estado. Hacia 1912 ya era gobernado por el Partido Católico Nacional, que postulaba una reforma social basada en los principios del catolicismo, la cual defendía el derecho de propiedad privada como un derecho natural, demanda que respondía a la desamortización eclesiástica de los constituyentes. 2 años más tarde, frente a la derrota huertista y la toma de la ciudad de Guadalajara por las fuerzas constitucionales comandadas por Álvaro Obregón, la ciudad viviría una asolada etapa de imposición ideológica. Dicha violencia sistemática y simbólica tenía que ver con diversas medidas desde detenciones y fusilamientos, pasando por impuestos y contribuciones extraordinarias hasta medidas de control y ataque al clero regional. A estos últimos se les señalaba como apoyadores del huertismo y se les acusaba de conspirar, fraguar asornadas y complots en su contra. Bajo el mandato de los constitucionalistas se instaló como titular del Estado a Manuel Medíguez, quien inició una tenaz persecución religiosa.
llegaba a Jalisco una revolución ideológica completamente ajena a sus intereses y demandas sociales, antitética y lastimera, frente a las cuales el primer salvoconducto se convirtió en un signo de esperanza. Cuando entraron los villistas, los tapatíos muy contentos, luego echaron a vuelo las campanas de los templos, los jefes y oficiales, y el que cayó prisionero, Villa les dio libertad, dándoles ropa y dinero. ¡Que viva Francisco Villa! Toda la gente gritaba cuando entraron los villistas tomando Guadalajara. El villismo llegaba a Guadalajara y era recibido con júbilo y alegría, no por un amor natural hacia la figura del Centauro del Norte, sino porque fue ese salvoconducto que permitió a la población conservar la forma en la que comprendía su vida. Esa ligación religiosa tan significativa en Occidente penetró hondo en el imaginario social. En Villa se aprendió un signo de simpatía común hacia un pueblo que le era devuelto el mundo que entendía, y aunque con el paso del tiempo las razones se perderían, la figura del Centauro del Norte quedaba impregnada en el inconsciente, o como nos refiere la señora Marta Castañeda Sánchez, oriunda de Tequila. Allá, todas las señoras decían así, muy orgullosas, que éramos hijos de él. En Tequila, todos los niños éramos hijos de Pancho Villa. Por eso, cuando alguien pregunta quién fue Doroteo Arango, yo siempre digo, fue mi papá. Y aunque no hay una razón de ser clara para ella, él era el mero mero. Dicen que por acá anduvo y quién sabe si dejó uno que otro balazo perdido, pero no, hombre, ese era el bueno. Como dijo Octavio Gastelum, la defensa de la libertad religiosa fungió como un cemento unificador de esa sociedad que comprendía muy bien sus circuitos sociales y los defendía al mismo grado. Sus antecedentes lo reafirman y lo sustentan. El cuidado por las tradiciones iba desde la más alta jerarquía social hasta la más baja, con una élite inspirada en los modelos de vida cortesano y un pueblo profundamente devoto. Werner Sombart, en El capitalismo moderno, dice: Aviñón fue quizá la primer corte moderna, pues en ella por primera vez, de un modo duradero, se encontraron reunidos y dieron la tónica a los dos grupos de personas que en las centurias subsecuentes formaron lo que se llamó la sociedad cortesana. Nobles, sin más oficio que el interés de servir en la corte, y bellas mujeres. El 7 de abril de 1856, después de la victoriosa reelección del presidente Díaz, el gobierno del estado de Jalisco y las familias de la élite tapatía se apresuraron a organizar manifestaciones de adhesión y respeto al presidente. Para ello, se acordó realizar un baile, un banquete y una excursión. En señal de afecto y obsequio, la Cámara de Comercio de Guadalajara se convirtió en la anfitriona del baile, donde el presidente Díaz le agradeció a la Cámara de Comercio de Guadalajara la dedicación de la fiesta, pero se negó a hablar de los negocios mercantiles, ya que según él, eran extraños a las señoras de la mesa. Más bien, prefirió hablar en tono galante de las bellas hijas de Jalisco, que con tan buena voluntad han prestado su valioso contingente para el mayor esplendor de la velada. La Cámara de Comercio de Guadalajara solo replicó con un brindis que clamaba por la prosperidad del Estado y por las nobles y bellas jaliscienses. ¿Cuál es la necesidad de insertar dentro del discurso formalista de las mesas de alto prestigio de la consigna bellas hijas jaliscienses? Probablemente la respuesta está enraizada en el Aviñón que nos propone Sombart y el delicado cuidado por los principios tradicionalistas. Esa era la Guadalajara que se convulsionó en las primeras décadas del siglo XX y que llegaría a su mayor eclosión en la cristiana.
Después de la derrota del Segundo Imperio de Maximiliano de Habsburgo, en 1867, la separación entre la Iglesia y el Estado quedó consumada, pero también se pretendió que las poblaciones originarias dejaran atrás su lengua, sus costumbres y hasta sus bienes para integrarse como ciudadanos a la nueva nación que se asumió homogénea. Salvador, platícanos de los antecedentes de la Revolución Mexicana. Bueno, tendríamos que irnos muchos años atrás, quizá desde la República restaurada. Es decir, a partir del triunfo de los liberales republicanos contra los imperialistas y la invasión francesa, Benito Juárez echa a andar las leyes de reforma y después la Constitución del 57 con las leyes de reforma para recrear el México que él tiene en mente, que es un México moderno y republicano. Sin embargo, Juárez muere en 1872 ya con problemas de la elección, de las elecciones, del sistema electoral mexicano y del acceso de los personajes importantes al Poder Ejecutivo. Entonces tiene ya ahí a varios opositores, pero Juárez se sostiene. Él muere como presidente de la República, pero en el ambiente hay varios posibles sucesores del mismo Juárez como presidente de la República. Uno de ellos es Porfirio Díaz, un general que se hizo en la guerra contra los franceses. Tiene episodios muy importantes como la Batalla de Puebla. En 1876, finalmente, después de un movimiento armado, Porfirio Díaz llega a la presidencia, pero llega además con una idea de república. Él sí tiene muy claro que si México no se moderniza, no va a poder tener progreso, pero tiene entre su equipo de trabajo a un personaje que no le hemos dado la importancia a veces que requiere, que es el general Pacheco. Es el verdadero artífice del progreso porfiriano, porque promueve el desarrollo de las vías de comunicación que habían empezado ya desde antes, pero él lo desarrolla de una manera moderna, manda a hacer planos y mapas de todo México, de todas las cosas, promueve publicaciones de ingenieros y de métodos para desecar, para sembrar. Para hablar de la Revolución Mexicana se tienen que tomar dos aspectos importantes del contexto geográfico. Primeramente, entender y conocer los lugares y las causas del movimiento revolucionario y después las temporalidades. El problema en la historia es que siempre se tiende a memorizar las fechas, pero realmente, ¿qué sucede en el lugar y las causas? Se tiende a dejarlo siempre en segundo plano, pero ¿qué importancia tiene aclarar estas concepciones geográficas? Es bien sabido que el 20 de noviembre de 1910 estalló el movimiento de la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué pasaba en Jalisco antes de esta fecha? Retomemos un lugar muy importante de este estado. Es conocido actualmente como la ciudad de Guadalajara. En este espacio, en 1900 pasaban algunas causas importantes que hasta hoy en día son acontecimientos históricos que marcaron a esta ciudad tapatía. En 1900, en la presidencia de México se encontraba Porfirio Díaz gobernando. Se destaca que este personaje marcó la historia de la segunda mitad del siglo XIX mexicano y los inicios del siglo XX. La importancia de tomar a Porfirio Díaz en el año de 1900 es porque el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce menciona que historiográficamente se ha privilegiado el estudio de las motivaciones e intereses económicos o políticos tanto en el territorio mexicano como en el estadounidense, mientras que lo cotidiano de la Revolución Mexicana pasó a segundo plano. Para hablar de la región de Guadalajara y sus alrededores, se toman del sector económico dos temas de interés. Por un lado, las concesiones estadounidenses, que tenían un interés muy marcado en el territorio mexicano, muy diferente al de las direcciones contrapuestas a la política oficial, y por el otro aspecto, las haciendas que se encontraban en el territorio de Guadalajara. El tema de las haciendas en Guadalajara es muy importante. Como ya lo mencionó el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, las cuestiones cotidianas pasaron a segundo plano. En la ciudad de Guadalajara se encontraban algunas haciendas, llamadas El Batán, la hacienda de Atemajac, la hacienda del Castillo y la hacienda del Salto. Como cuestiones cotidianas se retoman características de la hacienda de la experiencia en Atemajac. Era una hacienda en la cual se registra en la historia
que a finales del siglo XIX surgen los primeros hombres que con valor y con una difícil decisión impulsaron el fútbol en la patria mexicana. Los primeros registros e indicios datan del año de 1897, siendo los hermanos de las órdenes maristas y jesuitas los trabajadores emigrantes ingleses que llegaron al país para trabajar en la industria textil y minera, quienes empezaron a rodar el balón por territorio mexicano. La principal problemática que surge en la hacienda de la experiencia en Atemajac es no registrar al fútbol como su deporte principal. Y es hasta el año de 1901 que un grupo formal de fútbol originario de Pachuca Hidalgo, conformado por un grupo de trabajadores técnicos y mineros ingleses de la Compañía Real del Monte, quienes registran al fútbol como principal equipo en México, quitándole el primer lugar a Jalisco. Y es en este mismo año que en Veracruz, un grupo de hiladeros de Orizaba, encabezados por Duncan McComish, de nacionalidad escocesa, organizaría el equipo de fútbol del Club Atlético Orizaba, el cual vendría practicando desde 1898. Es por este motivo que el contexto geográfico nos ayuda a entender por qué a la fecha el fútbol es muy marcado en la ciudad de Guadalajara, así como en otras zonas. Por ejemplo, el Club Deportivo de Guadalajara, fundado el 8 de julio de 1906, quien en un principio llevaría el nombre de Club Unión Fútbol, y la fecha clave para que el fútbol jalisciense fuera registrado fue que el 15 de septiembre de 1904, en la vieja estación ferroviaria descendía un joven de origen belga, cuyo nombre era de Edgar Everaert. Otro acontecimiento muy importante en el cual Guadalajara lo vio nacer fue en el año de 1915, a un equipo deportivo formado por un grupo de jóvenes vecinos de la calle de San Cristóbal en el barrio de Mexicalcingo. Su nombre fue Club Victoria. El nombre fue dado por el mismo que llevaba una fábrica de aguas gaseosas propiedad de los señores Ramírez, residentes del barrio, y quienes apoyaron al Club Deportivo en sus inicios. El club mencionado anteriormente se trata del Club Deportivo Nacional. Otro equipo se trata del Club Atlas de 1916. Y el último equipo que surge es el Club Oro. Estaba conformado por el barrio de Oblatos, con su ramo progresista en el ramo de la joyería. Sobre las calles Gigantes y calle 30, fue fundado el 20 de julio de 1930 el Estadio Felipe Martínez Sandoval, mejor conocido como el Parque Oro o Oblatos, el cual se convirtió en el primer gran estadio de Jalisco y el cual fue inaugurado por el Club Deportivo de Guadalajara. Y finalmente se puede hablar de la organización de la Selección de Jalisco en 1940. Una característica principal de este contexto del fútbol es que se crea una vía de vías para transportarse los jugadores mediante el uso de tren y de tranvía para llegar a la ciudad de Guadalajara. Hablando de un contexto económico, se encuentra la descripción a lo que se dedicaban las haciendas ya mencionadas anteriormente. Por ejemplo, la hacienda del Batán, esta no se dedicaba a hacer telas, pero recogía todo el sobrante de las haciendas, incluidas las telas y todo lo que se pudiera obtener del desecho de algodón, para fabricar trapeadores y jergas. La hacienda del Salto, el Castillo, la Escoba y la Experiencia sí estaban dedicadas al sector textil. Y es por este motivo en el cual en esta última hacienda se registró la primera liga de fútbol con el equipo del Jamaicón, hijos de ingleses obreros de la hacienda de la Experiencia. Ahora es posible hablar del segundo factor económico. ¿Qué pasaba con la población extranjera que había llegado a territorio mexicano? Encuentro con la historiadora Delia Salazar en la sala del mural de la Revolución de David Alfaro Siqueiros para conversar más acerca de estas migraciones que transformaron a la población de nuestro país. Platíqueme cómo estaba conformada la población previo a la Revolución y la conformación de los extranjeros en esta etapa. Bueno, sin duda, la presencia de extranjeros en México siempre fue limitada. Pero vale decir que tal vez algo que no siempre saben las personas es cuántos habitantes había en este país en el siglo XIX y cómo iniciamos propiamente el proceso de independencia.
Durante todo el siglo XIX la población osciló, digamos, de 8 millones al máximo 15 millones de habitantes. Según, digamos, el censo de población, el primero que se hace es en 1895, el siguiente será en 1900, después 1910, un mes antes de que iniciara el proceso revolucionario. Y este país no pasaba de 15 millones de habitantes y su población inmigrante, a pesar de que durante todo el siglo XIX siempre se alentó los procesos de colonización, hubo una política de puertas abiertas al capital, a la inversión, a la migración en su conjunto, y también se estimuló mucho que llegaran incluso trabajadores extranjeros a algunas zonas durante el Porfiriato. De todas maneras, la cifra no osciló, no pasó de 120,000 individuos. Y así los censos generales de población hubieran sido malísimos, como algunos lo suponen, que no siempre los conteos son perfectos. Así fueran el doble o el triple, eran muy pocos en comparación con lo que era la población local. Sin embargo, fueron significativos en algunas áreas del país, en particular digamos, son como distintos modelos migratorios que sí hay que entender que pasaron y que se dieron y confluyeron en el Porfiriato, que en mi opinión es el periodo en el que hay una mayor migración internacional y una mayor diversidad de orígenes y, por supuesto, pues digamos, más razones por las cuales llegaron bajo el amparo del liberalismo porfirista. Durante el cambio de siglo, en 1900, fue evidente la presencia de comerciantes y empresarios extranjeros, lo cual determinó a los derroteros económicos del occidente de México. La llegada de los emigrantes al país fue por un programa de gobierno federal que consideró que la participación extranjera sustentaría la modernización social y nacional. Sin embargo, esta modernización fue acompañada por una política colonizadora que pretendió blanquear a la población mexicana. La migración estadounidense creció rápidamente para el año de 1900. Se presentó una población de 372 individuos, convirtiéndose en la población extranjera más numerosa de Jalisco. Los estadounidenses se concentraron en Guadalajara y sus alrededores, principalmente en la colonia americana y la colonia Seattle, ambas colonias a las afueras de la ciudad. Sus actividades estaban concretadas en las buenas raíces, en el área mercantil y empresas industriales, mientras operaban misiones protestantes y escuelas. Los puntos que se le adjudican al territorio de la ciudad tapatía son por destacar en este periodo la Revolución Mexicana en su repunte económico y comercial, volviéndolo un espacio de atracción poblacional. A esta región llegaron migrantes de campo, jornaleros, rancheros y campesinos, así como los pobladores de las regiones circunvecinas. Y todo ello con el mismo propósito, mejorar sus condiciones de vida y beneficiarse del sector económico que se gestó bajo la tutela porfiriana. Fuera de la capital, participaron en el comercio y en el desarrollo de tecnología industrial. Casos especiales fueron las propiedades mineras, quienes con el apoyo del régimen porfirista se convirtieron en los principales mineros de la región de Ameca y Ayutla. Lo que benefició a los extranjeros en el sector económico fue la gran estrategia que tuvieron y aparte la posición geográfica y el monto de sus inversiones con el consulado de los Estados Unidos en Guadalajara, adquiriendo un papel protagónico. Efectivamente, durante el Porfiriato fue un crecimiento inusitado de la economía. Hubo un desarrollo económico increíble porque se invirtieron muchos capitales para modernizar, pues como dices bien, sí, toda la tecnología, la minería. También se trajo nueva maquinaria, sí, se desasolvaron, pero además se le incorporó toda la modernidad que venía de Europa y se empezó a producir mucho. Uno de los grandes, digamos, logros, cuestiones positivas, fue todo el desarrollo de la minería industrial, porque, bueno, pues es con lo cual se desarrolla todo el norte del país, porque pues el acero y toda la metalurgia. Sin duda, pues los ferrocarriles vinieron a abrir un mercado muy grande y a comunicar a todo el país. Entonces se generó toda una red de vías férreas muy importantes que permitieron el transporte de población y de productos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el contraste del desarrollo económico versus
toda la problemática social, educativa y del campo, doctora. Quienes más sufrieron este gran desarrollo económico pues fueron los obreros trabajadores en las fábricas, en las ciudades, los campesinos, todos los trabajadores del campo, los indígenas que vivían en los pueblos comunitarios. ¿Por qué? Porque no se le invirtió a la agricultura de autoconsumo ni a la agricultura de productos básicos. Entonces incluso llegó el momento en que no había productos básicos para poder alimentar a estos nuevos centros urbanos y de desarrollo fabril que se iban creando en diferentes ciudades de la República. Otro tema importante a tratar de la sociedad es la desigualdad que presentaba la población antes de la Revolución Mexicana. A inicios del siglo XX, la desigualdad en la distribución de la población y la riqueza continuó. La modernidad y la política económica del Porfiriato generaron un fuerte desarrollo económico que consolidó al Estado mexicano. Sin embargo, de esto derivó la enajenación de tierras debido a la privatización y el despojo de los grupos indígenas de sus lugares de origen. Millones de hectáreas fueron arrebatadas de la propiedad comunal de los pueblos. Con el estallido de la suma de agravios acumulados, como la pobreza extrema y el problema agrario, afloraron las imágenes de una memoria ancestral que remontaba a la conquista y a las guerras del siglo XIX. Como bien dijo Luis Cardosa y Aragón, la revolución fue el encuentro de México consigo mismo. La rebelión maderista en Jalisco fue pasajera, además de que su triunfo en gran parte de México dio como resultado también el desmembramiento del gobierno del Estado. Dicha acción desembocó en que los organismos políticos católicos organizados estuvieran ansiosos de estrenar su fuerza. El 15 de junio de 1911, David Gutiérrez Allende, gobernador provisional de Jalisco, sustituyendo a Manuel Cuesta Gallardo, el último mandatario porfirista, comunicó que el Congreso local se disolvió desde el día 7 del mes en curso. Posteriormente, 6 días después, el 21 de junio, cesó en sus funciones el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, por supuestas manifestaciones del pueblo para que las personas que lo conformaban dejaran de ser municipios. Después, las alcaldías, la mayoría, tuvieron la misma suerte. Parecía que Jalisco se unió al movimiento maderista. Sin embargo, tal situación dejó ver su carácter eventual. El 10 de agosto, debido a la desaparición de los poderes constitucionales, legislativo y ejecutivo en el Estado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el nombramiento de un gobernador provisional propuesto por el presidente de la República, Francisco León de la Barra, a favor de un personaje que tenía buenas relaciones con los católicos, Alberto Robles Gil. El Partido Católico tenía el respaldo para desarrollar su programa destinado al derecho a exigir la libertad religiosa, conseguir la libertad de enseñanza, la efectividad del sufragio, aplicar las soluciones que suministra el cristianismo, además de fomentar y desarrollar las instituciones de crédito para la agricultura y la industria en pequeño. Jalisco
se convirtió en el campo de pruebas del Programa Católico de Acción Social. Cuando Francisco I. Madero llegó a la presidencia del país, el gobernador jalisciense convocó a las elecciones municipales que desarrollaron el 5 de noviembre de 1911. El Partido Católico en el estado de Jalisco arrasó con sus rivales políticos y ganó la mayoría de las alcaldías, exhibiendo la superioridad que se refrendaría en la restauración del poder legislativo local. Al ratificarse a Alberto Robles Gil como gobernador interino, el Partido Católico reformó varias disposiciones legales a favor de sus propios intereses. En 1912, Madero decidió nombrar él mismo a 8 de 16 diputados federales por Jalisco, así como a uno de los senadores. Esto implicó que se redujera a la mitad la posibilidad de que el Estado eligiera libremente sus representantes. Dicha acción disgustó a muchos liberales y se distanciaron del maderismo, poniendo de su lado a los tradicionalistas, debido a que varios miembros puestos por Madero eran reaccionarios y miembros del Partido Católico Nacional. A pesar de los éxitos obtenidos por los católicos, no se salvaron de críticas y ataques. Con ello se dio la aparición de diversos periódicos como Jalisco Nuevo y El Malcriado, haciendo críticas contra el régimen estatal. El Congreso recién instalado declaró por boca de su presidente que se haría un trabajo de reorganización en los que se tenía como objetivo que la propiedad territorial sea accesible a la mayor cantidad de personas habitantes del Estado, las condiciones de los trabajadores mejoren y que dejen de haber injusticias en los trabajos manuales. El 9 de febrero de 1913, el recién nombrado quinto arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, por el Papa Pío X, cruzaba arcos triunfales para festejar su llegada a la sede archiepiscopal. Ante el acontecimiento y las celebraciones, la escena trágica pasó desapercibida. En Jalisco, el asesinato de Madero ni la propagación de la guerra civil lograron perturbar, al principio, la tarea de modificar las leyes en el Estado, cambios promovidos por la Iglesia influenciada por la encíclica Rerum Novarum. Así fue como la Iglesia, junto con el Partido Católico en Jalisco, lograron conservar la paz entre los años de 1911 a 1913, al unir los poderes civil y eclesiástico, y legislar a favor de los trabajadores y campesinos a cambio de privilegios e incentivos económicos. Sin embargo, a mitad de 1913 los acontecimientos cambiaron. Los tapatíos, bajo la autoridad de Orozco y Jiménez, radicalizaron su postura, mientras que la influencia revolucionaria llegó paulatinamente a Jalisco. El arzobispo adoptó como primeras medidas el eliminar todo asomo de oposición al dominio eclesiástico, y se crearon organismos para difundir su ideología. En abril, 2 meses después de su llegada a la arquidiócesis, Orozco y Jiménez fundó el Centro de Estudios Católicos Sociales, precedente a la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y la Asociación de Damas Católicas, mancomunidad con propósitos de instaurar todo en Cristo. El día 19 de abril se expidió un edicto contra la mala prensa en la que se prohibía la lectura de 9 periódicos impíos. Sin embargo, como respuesta, las publicaciones y periódicos contraatacaron, provocando así una manifestación popular en apoyo al mitrado. La neutralidad del gobernador López Portillo dio como resultado que los católicos más beligerantes se fueran contra él, y con ello se provocó la ruptura del Congreso local y del Partido Católico con el Ejecutivo de Jalisco, dejando en evidencia la vocación del clero por el poder mundano. La Iglesia y el gobernador católico eran importantes para la resolución de problemas dentro del Estado. Orozco y Jiménez dejó el respeto a un lado hacia las instituciones civiles y provocó un enfrentamiento que le dio la imagen de caudillo.
Debido a esto, la mayoría de los jaliscienses solo reconocían la autoridad arzobispal. La garantía del señorío clerical en Jalisco coincidió con la alianza nacional de todas las fuerzas por la usurpación de la presidencia por Victoriano Huerta, a lo cual la Iglesia se mantuvo neutral ante tal suceso. La Iglesia no se inclinó a favor de ningún bando revolucionario, sino que decidió oponerse a todas las facciones y como consecuencia recibió ataques de todas ellas. 6 meses después, el 8 de julio de 1914, las fuerzas constitucionalistas triunfaron mostrando sus ánimos revolucionarios y anticlericales. En el momento en que los constitucionalistas extendieron la revolución a todo el país, se vio la dificultad de una convivencia entre el nuevo gobierno revolucionario y la Iglesia Católica. Ambos bandos se enemistaron, creían que el bando contrario era un impedimento para la emancipación de las masas. La entrada del ejército constitucionalista en Guadalajara desarticuló la hegemonía del clero y sus organizaciones civiles. El cuerpo del ejército del noroeste, a las órdenes del general Álvaro Obregón, se dirigieron al occidente y en medio de varios combates tomaron Guadalajara. Con este suceso, la revolución llegó al estado de Jalisco. Venustiano Carranza designó al general Manuel M. Diegues como el gobernador del estado de Jalisco. Posteriormente se abalanzaron hacia el estado de Colima para establecer un gobierno constitucionalista. Cuando se estableció el gobierno en el poder estatal, al mismo tiempo se establecieron una serie de medidas, entre ellas las detenciones, fusilamientos, impuestos y medidas de control y ataque al clero regional, acusándolos de apoyadores del huertismo. Debido a ello, se ordenó la expulsión de los 47 clérigos establecidos en la entidad, quienes cumplieron la disposición en medio de burlas de los soldados, quienes además contrataron mariachis y marimbas que tocaban el himno a Juárez, la paloma y las golondrinas. La población jalisciense se consternó por el trato que recibieron los religiosos, reacción bastante normal por la influencia religiosa en el estado. Sin embargo, para los constitucionalistas, la indignación popular era producto de exageraciones de ignorantes, mujeres de pueblo y beatas de sacristía. La Iglesia y los católicos tomaron un papel de defensa pública y manifestación social, principalmente los creyentes, además de que, frente al gobierno estatal, se convirtieron en fuertes cuestionadores de la legitimidad del mismo gobierno. La desobediencia ante la prohibición de organizar marchas públicas religiosas por parte del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez dio como resultado que el gobernador iniciara un proceso judicial contra él. Por lo tanto, es posible que los católicos utilizaran la conspiración y la presión soterrada para llevar a cabo sus tradiciones religiosas. El hostigamiento de los constitucionalistas hacia los creyentes católicos llegó al extremo de limitar la presencia de los tapatíos al interior o frente de sus templos para la práctica religiosa. Estas medidas intentaban arrancar a la Iglesia como espacio ideológico configurado. Además, se llevaron a cabo la aprehensión de bienes pertenecientes a la Iglesia. Se emprendieron medidas por parte de la Iglesia para iniciar una resistencia contra los constitucionalistas. Las invocaciones de la defensa de la fe verdadera se concebía como un derecho santificado. La revolución obtuvo un nuevo derrotero. Los antiguos aliados se unieron contra un nuevo enemigo en común. Se desarrolló la Convención de Aguascalientes del 10 de octubre al 10 de noviembre del año de 1914. En ella se desconoció a Carranza como presidente de la nación. Los efectos de esta ruptura en Jalisco se vieron en los primeros días de trabajos por parte de la Convención de Aguascalientes. Diversos líderes revolucionarios se declararon en contra del constitucionalismo y a favor del convencionismo. Los contingentes en rebeldía sumaban seguidores en campañas de reclutamiento bajo los lemas Viva María Santísima y Viva la Virgen de Guadalupe. También se sumaron varios hacendados
y tomaron diversas medidas como armar a sus mozos y peones para apoyar el villismo, mientras que las fuerzas de Carranza se debilitaban. La mayor parte de la población odiaba al ejército constitucionalista por su radicalismo contra el espíritu religioso. Cuando el contingente de Villa se dirigió al occidente, el gobierno de Diegues salió de Guadalajara y se refugió en el sur del estado. Las fuerzas dieguistas abandonaron la ciudad el 14 de diciembre de 1914, 3 días antes de la llegada de Villa a Guadalajara. Una vez establecido Villa, ordenó la reapertura de templos. Dicha acción alegró a los creyentes católicos y en respuesta organizaron un recibimiento al caudillo. En el sureño pueblo de Zapotlán, los constitucionalistas se prepararon para intentar recuperar Guadalajara, mientras que en templos religiosos de la ciudad se rezaba para que el movimiento de Villa obtuviera la victoria. Los católicos se manifestaron a favor del gobernador Julián Medina y le ofrecieron su respaldo contra los carrancistas. En 1915 los constitucionalistas se recuperaron y lanzaron una ofensiva a la capital del estado. Medina, al momento de enfrentar la amenaza, gozaba de popularidad. Realizó actos públicos frente al Palacio de Gobierno y mediante discursos prometió defender a la ciudad y a su población del saqueo y la deshonra. Según un testimonio de un comerciante extranjero, sus discursos promovieron el entusiasmo y expresiones de fidelidad e idolatría. Sin embargo, el desplazamiento de las fuerzas villistas al resto del país dejó vulnerables a los villistas de la ciudad, lo que dio como resultado la expulsión de las camarillas de la misma facción de la capital del estado. A finales de enero de 1915, los villistas intentaron recuperar Guadalajara con un ataque sorpresa en el que se escuchaban gritos de apoyo a Villa y a Medina, recuperando la ciudad por la segunda semana de febrero de 1915. Villa fue recibido con gran felicidad. Sin embargo, se llevaron a cabo ataques frontales en los que tuvo lugar el llamado combate de la Cuesta de Sayula, donde triunfaron los villistas. Posteriormente, los constitucionalistas tomaron de nueva cuenta la ciudad en marzo de 1915, teniendo una importante repercusión en el desvanecimiento de la coalición convencionista.